Buenas noches, mis amigos, bienvenidos a su programa El Rebozo de la Llorona. Esta noche, mis queridos sordos del horror, os traigo un especial de la más profunda zona cósmica, del más profundo terror, de lo más profundo y oculto de nuestro universo. Esta noche os traigo un especial del maestro creador del terror cósmico, H.P. Lovecraft, el que ha creado nuestras peores pesadillas tentaculares. Bien, mis queridas hojas del horror, os voy a leer un poco de la biografía de Lovecraft. El maestro Lovecraft nació en Providence el 20 de agosto de 1890. Era ajeno a todos aquellos que lo conocían, excepto, claro, a su íntimo círculo de escritores con los que compartía y departía por medio del correo postal, y de los cuales muchas de sus novelas toman cuerpo, toman forma, las formas tentaculares. Era, como les decía, ajeno, y como Fulcanelli atraía las miradas de tontos y curiosos. Lovecraft no solamente escribió sobre una mitología, no solamente escribió de dioses aislados, no solamente escribió de Cthulhu, escribió y describió, y es más, creó un panteón de dioses que aún ahora nos aterroriza. Estaban los primigenios y los primordiales, ambos razas de extraterrestres que luchaban entre sí. Extraterrestres que escogieron nuestro planeta no solamente como vivienda, sino como campo de pelea. Uno de los grandes ejemplos es Cthulhu, el cual está capturado en el Pacífico Sur o en el Pacífico Central, según algunos libros de Lovecraft, y del cual no puede salir. Este personaje, el dios Cthulhu, el dios primogenio, en su llamada, la llamada de Cthulhu, llama a sus seguidores, los seguidores de los primogenios que aún abundan y que ahora la cultura los llama satánicos, los llama ocultos, los llama brujos. Bien, os citaré algunas partes, textos aislados del maestro Lovecraft. Bien, este libro lo pueden encontrar ustedes en varias librerías. Yo lo compré en el sótano. Les voy a citar la parte final de El alquimista, de H.P. Lovecraft. En una esquina había un inmenso montón de reluciente metal amarillo que resplandecía de modo magnífico a la luz de la antorcha. Puede haber sido oro, pero no me demoré en examinarlo, porque estaba demasiado afectado por lo que había sufrido. En el extremo más lejano del recinto había una abertura que llevaba a uno de los muchos barrancos salvajes de la lobrega ladera arbolada. Lleno de asombro, pero ahora conocedor de cómo el hombre había conseguido entrar en el castillo, regresé. Había pensado apartar la vista al pasar cerca de los restos del extraño, pero cuando me acerqué al cuerpo, creí oír que emitía un sonido débil, como si la vida no lo hubiera abandonado aún. Con espanto, me volví para examinar la figura carbonizada y encogida en el suelo. Entonces, de pronto, los ojos horribles, más negros incluso que la cara chamuscada en que estaban, se abrieron con una expresión que no fui capaz de interpretar. Los labios desquebrajados intentaron pronunciar palabras que yo no podía entender. Una vez comprendí el nombre de Charles Le Saucier, y otra vez imaginé las palabras años
y maldición surgían de la boca torcida. Todavía, a pesar de todo, no podía encontrar un sentido a su discurso. Entrecortado, ante mi evidente ignorancia, los ojos alquitranados y malévolos relampaguearon una vez más ante mí, hasta que al ver el desamparo de mi enemigo, me conmoví mientras lo miraba. De repente el miserable, animado por un último estallido de fuerza, levantó su patética cabeza del pavimento húmedo y hundido. Entonces, mientras yo permanecía paralizado por miedo, recuperó la voz y con respiración agonizante gritó estas palabras que en adelante iban a hostigar todos los días y todas las noches de mi vida. ¡Necio!, chilló. No puede deducir mi secreto, no tiene bastante cerebro como para reconocer la voluntad que a través de 6 siglos cumplió la terrible maldición sobre esta casa. No le he hablado del magnífico elixir de la vida eterna. No comprende quién develó el secreto de la alquimia. Le digo que fui yo que he vivido durante 600 años para eternizar mi venganza, porque yo soy Charles Le Sorcier. Bien, mis amigos, les dejo esta lectura. Vamos a unos comerciales y os traigo una pequeña reflexión sobre este relato del alquimista. Hola, soy Michelle Martínez. Los invito a que vean Juventud Fénix Ajef a través de Radio Liberal México. Apuntes para la historia de la masonería en México, por Radio Liberal, desde la óptica de Carlos Ramos Avilés, un programa para conocer el pasado y comprender el presente de la masonería mexicana. Todos los lunes por Radio Liberal México, voz al libre pensamiento. Buenas noches, mis amigos. Soy Sasha Lira y os vengo a invitar a que vean El Rebozo de la Llorona, aquí en Radio Liberal México. Es espanto. Todos me dicen el negro Llorona. Arturo Ferio Ortiz y Félix Martínez Olivares. Los invitamos todos los jueves al programa Evidencias y Reflexiones por Radio Liberal México. Un programa de análisis del contexto social. Nosotros ponemos las evidencias, usted hace la reflexión. Los esperamos. Queridos amigos, mi nombre es Norman Patrón y los invito a escuchar La Discoteca Bipolar aquí en Radio Liberal. Bien, mis amigos, hemos regresado, hemos escuchado el último fragmento de El Alquimista de H.P. Lovecraft. Recordemos que H.P. Lovecraft era un conocedor del oculto. No solamente venía de una prominente familia masónica, su abuelo, su padre, incluso se sugiere que él o fue miembro de la masonería o fue miembro del Ordo Templis Orientis, fundada por Alexander Crowley. También se rumora que tenía conocimientos de antiguos ritos, antiguos conocimientos, grandes arcanos que nos dejaron nuestros antepasados, o incluso aquellos a los que él llamaba primigenios. Bien, os citaré a mi novela favorita de H.P. Lovecraft,
Estos libros lo pueden encontrar ustedes en el metro, en los puestos de librerías de viejo, en cualquier tipo de librerías lo pueden encontrar. En el sótano, en el Gandhi, donde lo quieran encontrar, y realmente son de una colección muy barata para los que gustan de H.P. Lovecraft. Bien. El cuento que os voy a leer es La ciudad sin nombre. Es un pequeño fragmento del principio y un pequeño fragmento de la mitad de la novela. Comencemos. La ciudad sin nombre se encuentra en algún lugar o sitio del desierto arábigo, en ruinas, fragmentada por sus pequeños muros casi completamente hundidos en las arenas de años infinitos. Su estado debería ser idéntico antes que colocar las primeras piedras de Memphis, y cuando todavía no se habían amasado los ladrillos de Babilonia. No existe mitología tan primitiva que hable de su nombre o la rememorie con vida humana. No obstante, se comenta sobre ella con pavor en las fogatas, y las abuelas también murmuran sobre ella en los reductos de los jeques, de manera tal que todas las tribus la huyen sin conocer certeramente el porqué. El demente poeta Abdul Ascaret soñó con ella la noche previa a concebir aquel enigmático canto místico, que no está muerto lo que es eterno, y con el paso de los tiempos incluso la misma muerte puede fenecer. Bien, mis amigos, el demente Abdul Ascaret no solamente es mencionado en ese pequeño fragmento. El demente Abdul Ascaret es el creador, según H.P. Lovecraft, del temible Necronomicon, libro de los muertos, libro de las leyes muertas o libro de cómo se eligen los muertos, según el traductor. Bien, la segunda parte es un pequeño fragmento de la mitad de este mismo cuento que os reitero es mi favorito. En aquellas tinieblas sacudían a mi mente repentinas reliquias de mi conocimiento satánico, epigramas del demente árabe Al-Ascaret, fragmentos de pesadillas fabuladas de Damasius y ominosas afirmaciones del descabellado Image du Monde de Gautier de Metz. Salmodiaba citas extrañas y susurraba hablando de Afrasí y de los demonios que habían descendido flotando por el Oxus. Después repetía interminablemente una frase de un relato de Lord Tussain, la muda negrura del abismo. En cierto momento en el que el declive le vino demasiado abrupto, recité con voz monótona el pasaje de Thomas More, hasta que me atemorizó seguir repitiéndolo. Un hoyo de tinieblas, negro, como una vasija de brujas, llena de drogas lunares en un eclipse destiladas. Cuando me incliné a mirar si podía apoyar el pie en este abismo, vi abajo, hasta donde podían alcanzar mis ojos, muros de lobregos, llanos como el cristal, recientemente acabados de pulir, y con esa negra resina que el trono de la muerte pierde sobre los bordes viscosos. Bien, queridos amigos, recordemos que H.P. Lovecraft era un personaje decimónico y de finales del siglo XIX, un personaje decimónico, como os digo, y de principios del siglo XX. En esa época tenía la fascinación por lo oculto, la fascinación, curiosamente, por el racionalismo mismo y la fascinación por la egiptología. Recuerden que es el momento en que se empiezan a descubrir tumbas como la de Tutankamón, las grandes pirámides se vuelven a retomar. La gente, los ingleses y los americanos van a Egipto y descubren civilizaciones perdidas. Es el momento en que todos se preguntan cómo se construyeron las pirámides y todo el mundo apela a los dioses, a un poder estelar, o que nosotros hemos perdido un conocimiento esencial. Bien, La ciudad sin nombre menciona a dos autores esenciales.
el señor, permítame, el señor Gautier de Metz y Tusani. Lord Tusani era un coautor, o más bien de los grupos de amigos de Lovecraft con el que mantenía correspondencia. Recordemos que Lovecraft tomaba partes de sus cartas, sugerencias de sus amigos y las incorporaba a sus escritos. Bien, mis amigos, os dejo con esta final de La ciudad sin nombre y continuamos con lo que yo sé que todos esperan, el Necronomicron. Hola, soy Michelle Martínez. Los invito a que vean Juventud Fénix Ajef a través de Radio Liberal México. Apuntes para la historia de la masonería en México, por Radio Liberal, desde la óptica de Carlos Ramos Avilés, un programa para conocer el pasado y comprender el presente de la masonería mexicana. Todos los lunes por Radio Liberal México, voz al libre pensamiento. Buenas noches, mis amigos. Soy Sasha Lira y os vengo a invitar a que vean El Rebozo de la Llorona, aquí en Radio Liberal México. Espanto. Todos me dicen el negro llorona. Arturo Ferio Ortiz y Félix Martínez Olivares. los invitamos todos los jueves al programa Evidencias y Reflexiones por Radio Liberal México. Un programa de análisis del contexto social. Nosotros ponemos las evidencias, usted hace la reflexión. Los esperamos. Hola queridos amigos, mi nombre es Norman Patrón y los invito a escuchar La Discoteca Bipolar aquí en Radio Liberal. Pousse un cri pour que j'oublie. Bien, mis amigos, hemos regresado con la parte final de nuestro programa. Y te lo he dejado a algo que os aterroriza, y sé que con solamente oír su nombre, su corazón se encoge y su piel se pondrá de gallinas. Estamos hablando del Necronomicon. Este es un pequeño relato, más bien un recuento de la historia del Necronomicon. Lo pueden encontrar también en la editorial que os he dicho. Este libro se llama La olla de las brujas y otros cuentos. Bien, Historia del Necronomicon por H.P. Lovecraft. El título original era Al-Asif. Asif era el término utilizado por los árabes para designar el ruido nocturno, generalmente producido por los insectos o por el viento, que se suponía que era el murmullo de los demonios. Escrito por el demente Abdullah Khaled, un poeta loco huido de Sanaa al-Yemen en la época de los califas omeyas, hacia el año 700. Visita las ruinas de Babilonia y los subterráneos secretos de Memphis y pasa 10 años en la soledad del gran desierto que se extiende al sur de Arabia, el Roba al-Kahleid, o el espacio vital de los antiguos, y el Dana, o el desierto escarlata, de los árabes modernos.
Se dice que este desierto está habitado por espíritus malignos y monstruos tenebrosos. Todos aquellos que aseguran haber penetrado en sus regiones cuentan cosas extrañas y sobrenaturales. Durante los últimos años de su vida, Al-Ascarret vivió en Damasco, donde escribió el Necronomicon, Al-Asif, y por donde circulaban terribles y contradictorios rumores sobre su muerte o desaparición en el 738 de nuestra era. Su biógrafo del siglo XII, Ibn Khaldun, cuenta que fue asesinado por un monstruo invisible en pleno día y devorado horriblemente en presencia de una gran multitud. Se cuentan además muchas cosas sobre su locura. Pretendía haber visto la famosa Irem, la ciudad de los pilares, y haber encontrado bajo las ruinas de una inencontrable ciudad del desierto los anales secretos de una raza más antigua que la humanidad. No participaba de la fe musulmana, adoraba a unas desconocidas entidades a las que llamaba Yog-Sothoth y Kulhu. En el año 950, Al-Asif, que había circulado en secreto entre los filósofos de la época, fue traducido ocultamente al griego por Teodorus Filetas de Constantinopla, bajo el título de Necronomicon. Durante un siglo, y debido a su influencia, tuvieron lugar ciertos hechos horribles, por lo que el libro fue prohibido y quemado por el patriarca Michael. Desde entonces no tenemos más que vagas referencias del libro, pero en 1228 Olaus Wormius encuentra una traducción al latín que fue impresa 2 veces, una en el siglo XV en letras negras, con toda seguridad en Alemania, y otra en el siglo XVII, probablemente en España. Ninguna de las 2 ediciones lleva ningún tipo de aclaración, de tal forma que es solo por su tipografía por lo que se supone sus fechas y lugar de impresión. La obra, tanto en su versión griega como en la latina, fue prohibida por el Papa Gregorio IX en el 1232, poco después de que su traducción al latín fuese un poderoso foco de atención. La edición árabe original se perdió en los tiempos de Wormius, tal y como se dijo en el prefacio. Hay algunas alusiones sobre la existencia de una copia secreta encontrada en San Francisco a principios del siglo, pero que desapareció en el gran incendio. No hay ningún rastro de la versión griega impresa en Italia entre el 1500 y el 1550, después del incendio que tuvo lugar en la biblioteca de cierto personaje de Salem. En 1692, igualmente, existió una traducción del Dr. Dee, jamás impresa, basada en el manuscrito original. Los textos latinos que aún subsisten, uno del siglo XV, está guardado en el Museo Británico y el otro del siglo también XV se halla en la Biblioteca Nacional de París. Una edición del siglo XVII se encuentra en la Biblioteca de Westminster de Harvard y otra en la Biblioteca de la Universidad de Miskatonic en Arkham, mientras que hay una más en la Universidad de Buenos Aires. Probablemente existan más copias y se rumorea persistentemente que una copia del siglo XV fue a parar a la colección de un célebre millonario americano. Existe otro rumor que asegura que una copia del texto griego del siglo XVI es propiedad de la familia Pickman de Salem, pero es casi seguro que esa copia desapareció al mismo tiempo que el artista R.U. Pickman en 1926. La obra está severamente prohibida por las autoridades y por todas las organizaciones legales inglesas. Su lectura puede traer consecuencias nefastas. Se cree que R.W. Chambers se basó en este libro para su obra El Rey en Amarillo. Bien, al final viene una pequeña cronología. La primera dice:
Al-Asif es escrito en Damasco en el 730 por Abdul Asharret. La segunda, traducción al griego con el título Necronomicon a cargo de Theodorus Philetas en el 950. El patriarca Michael lo prohíbe en el 1050. El texto griego, el árabe se ha perdido. El cuarto, en el 1228, Olaus traduce el texto griego al latín. Las ediciones latina y griega son destruidas por Gregorio IX en 1232. La sexta, a partir de la sexta a la octava, no se sabe bien las fechas, así que se los diré así. Aproximadamente en 1400 aparece una edición en letras góticas en Alemania. Aproximadamente en 1500 el texto griego es impreso en Italia. Aproximadamente en 1600 aparece la traducción al castellano del texto latino. Bien, mis queridos amigos, el Necronomicon, el libro de las leyes muertas, el libro de los muertos. Abdul Asharret se rumora por ahí que fue el mismo H.P. Lovecraft. Se dice que Lovecraft está registrado, de hecho, que se había puesto Abdul Asharret, primero porque Abdul es un nombre árabe. Abdul significa el que adora, es parecido a Ali, el que es servidor del Señor. Al-Hasret es una composición de dos palabras inglesas, al, que significa todo, bueno, tres palabras, al, que significa todo, has, que significa a o tiene, y res, que ha leído, el que lo ha leído todo. Ese nombre se dice que lo adoptó H.P. Lovecraft en su niñez, cuando todavía vivía en su mansión, e imaginaba que era un genio en las zonas de Nueva Inglaterra, en su casa natal de Providence, Massachusetts. Y aquí hay otro dato curioso. La palabra Al-Asif es un mal árabe. Al se le dice solamente a los nombres de Alá, por ejemplo, Bismillah al-Rahman al-Rahim, que significa el nombre del misericordioso y compasivo, Al-Hakim, el sabio, Al-Hakam, el juez. Pero Al-Asif, Asif no es una palabra que se le concede al Señor o a Alá. Al-Asif, como lo dice, Asif es el ruido que hacen los genios, en este caso los demonios. Los jinn o los genios no es el clásico genio de Aladino que cumple deseos, es un ser creado antes del ser humano, un ser perfecto entre Dios y ángeles que puebla el mundo, y después cae de la gracia de Dios. Y Shaitan, o una contraposición de Dios, no malo, pero sí que trata de desviar a la gente, los ampara y le da su ayuda para que no sean destruidos. Bien, hay varias versiones del Necronomicon. Yo en lo particular tengo esta. Es una versión realmente económica. Las he visto realmente hasta de 10,000 pesos, que dicen que es cuero de vaca, que está cosida a mano, en papiro. Realmente no les recomiendo eso, puesto que lo dice bien, no es un texto íntegro. El texto íntegro está perdido y solamente tiene algunas leyendas de Abdul Asharret y otros cuantos que se han encontrado con las desgracias de este infame libro. Bien, mis queridos amigos, mis agradecimientos a Norman Patrón de los controles, el productor técnico, y como os he dicho, el 20 de agosto es el cumpleaños de H.P. Lovecraft. Por eso he decidido hacer este programa especial. Un saludo a los que ya siempre nos han visto, Daniela Sancho, que pedía el Necronomicon,
a Bella Amanda, la que le encanta H.P. Lovecraft, pero en realidad es fanática más de otro autor contemporáneo que es Edgar Allan Poe, y ya haré yo un especial sobre Poe, que mis respetos para el señor, el maestro Poe y maestro del terror, y probablemente una de las más grandes influencias de H.P. Lovecraft. Es cuanto, mis queridos amigos. Este es el Rebozo de la Llorona. Soy Sasha Lira y ese es su encuentro con lo desconocido.